Arrancamos otro bloque de Mil Manos y hoy vamos a presentar a alguien que ya estuvo con nosotros hablando de hostigamiento escolar. Ella es Marisa Russomando y hoy con ella vamos a hablar de educación sexual. Hola Marisa, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Primero queremos preguntarte en general para que nos digas qué es educación sexual específicamente. Bárbaro. Es una buena pregunta porque en general tendemos como a acotar el concepto. Creemos que la prevención o la educación sexual es solo evitar un embarazo no deseado o evitar aquellas enfermedades que son de transmisión sexual, y por supuesto que esto está incluido, pero no es solo eso. En realidad tiene que ver con el respeto, el conocimiento y el respeto del propio cuerpo, y sobre todo estar informado para ejercer la sexualidad, para vivirla según como cada uno quiera, libremente, que esto me parece que es un concepto más amplio que tenemos que tener en cuenta. Sí, seguro. Es muy importante, ¿no? También que los chicos que nos están viendo en casa que agarren este concepto a esta edad, ¿no? Porque se tienen que informar a veces, a lo mejor por tabú o por miedo, no lo charlan con sus papás y no saben bien de dónde buscar la información. Efectivamente tenemos que pensar primero que todos los seres humanos somos seres sexuados, que tenemos sexualidad desde que nacemos hasta que morimos. Por supuesto que vamos pasando distintas etapas, y en la etapa de la adolescencia lo más importante es considerar esto que decía del respeto del propio cuerpo y la información. Hay algunos riesgos en relación a esto. Por ejemplo, es típico de la adolescencia considerar que sabemos todo, que nunca nada nos va a pasar, y entonces nos descuidamos. Esto es una de las cuestiones. Y por otro lado, el riesgo de considerar que tenemos buena información. Y es más riesgoso la mala información, la que no está ajustada, que es la mayoría de los casos, a estar desinformados. Entonces, buscar información donde tengamos información fidedigna, es decir, no es Internet el mejor lugar si no sabemos la procedencia de lo que estamos leyendo, por supuesto los adultos, por supuesto algún profesional de confianza, y hacer base en la educación sexual. Por suerte estamos más abiertos ahora como sociedad, por suerte estamos hablando de estas cuestiones también en la escuela. Ustedes saben que hay una medida muy importante que se va a repartir profilácticos en las escuelas, y esto sería muy importante acompañarlo con este concepto. Exactamente. Lógicamente, porque digo, no es solo eso, no es solamente entregar los métodos anticonceptivos, sino también informar de cómo utilizarlos y qué es lo necesario saber para eso. Sí, por eso los adultos tenemos un gran desafío. Primero, que llegar a ustedes, que nos puedan escuchar, porque si nos ponemos siempre en la posición de los que no saben, o de la falsa moral, o de lo que está prohibido, lo que está mal, lo que logramos es justamente que nadie nos escuche. Entonces, la idea sería poder conversar con ustedes, poder ver qué necesitan cada vez, estar abiertos al diálogo y volver a esta idea del derecho a ejercer libremente la sexualidad, por supuesto, con conocimiento. Esto es un poco la idea, ¿no? Perdón, sí, Santiago. ¿Qué consejo le darías a los padres que por ahí se cierran sin meternos en cuestiones morales o religiosas de cada familia, pero piensan que el acceso a la información de ese chico lo va a hacer más precoz en la actividad sexual, en la iniciación? Sí, me parece que es uno de los mayores temores de los papás, y por eso muchos papás están en desacuerdo a veces con la educación sexual desde la primaria, ¿no? Y me parece que uno tiene que estar tranquilo, saber que el desarrollo sexual es de cada uno, es singular en ese sentido, y cada uno tiene su ritmo. No por estar más informados, los chicos van a estar incentivados a ello. Lo que sí tenemos que lograr es que en el momento en que esto comienza, es decir, la vida sexual activa, porque insisto que la vida sexual es desde el inicio, estar informados y poder tomar las medidas para ejercer esta sexualidad libremente y responsablemente. Y esto tiene mucho que ver con los adultos. Si hay una mamá o un papá que no puede hablar de esto con sus hijos, bueno, derivarlo. Para eso hay profesionales que nos pueden orientar, por ejemplo. Y es respetar un poco también las limitaciones de cada uno. Lo que pasa es que a veces como padres tenemos que aceptar nuestros propios límites y ayudar a que nuestros hijos vayan más allá de eso. El tabú, el silencio, las prohibiciones sin explicaciones seguramente no nos conducen a ningún lugar. Y pasa muchas veces, creo yo, que los propios chicos no se animan a hablar con los padres. ¿Hay alguna manera para que los padres se den cuenta de que es hora de empezar a hablar
hablar con sus hijos de ese tema o es algo que sucede? No, la verdad es que lo ideal sería que este tema esté incluido desde siempre, porque pensemos que los chicos a partir de los 4 o 5 años ya empiezan con inquietudes. Entonces, si nosotros establecemos en casa un diálogo, tomando la sexualidad como algo más natural y como digamos, basado en el vínculo que tenemos como padres con nuestros hijos, la idea es que la comunicación esté ya con anterioridad. Es decir, que cuando nuestro hijo se encuentre frente a una duda o una incertidumbre, puedan venir a preguntarnos o a comentárnoslo. Cuando esto no sucede y vemos que pasa el tiempo, ahí es donde como padres nos tenemos que preguntar qué está pasando y, como les decía, si no podemos delegarlo. Hay un montón de profesionales, médicos, psicólogos que están para poder ayudarnos en relación a eso, y también es una responsabilidad de los chicos, ¿no? ¿Dónde buscar información? No va a ser en un amigo, digamos, porque un amigo puede creer que tiene una información ajustada y no la tiene. Entonces vuelvo con esto: adultos referentes, la escuela puede ser un buen lugar, la familia por supuesto, o algún profesional que nos pueda ayudar. Ahí está. ¿Qué es más fácil por ahí para un chico que no se anima tanto a hablar? ¿Es más fácil hablarlo en la escuela o es más fácil hablarlo en casa? Y la verdad, eso va a depender, por supuesto, sí, ¿no? de cada chico, lógico, exactamente. Pero habitualmente vos como psicóloga... No, me parece que en la escuela es un poco difícil cuando no están los canales establecidos para eso, y entonces ahí es donde volvemos a llamar a la mamá, al papá que está allí, para decirle, bueno, estemos abiertos a esto, estemos flexibles a esto, podemos hablar con nuestros hijos de lo que necesiten, ¿no? Pensando nuevamente en que no estamos hablando solamente de la práctica sexual activa, estamos hablando de una forma de manifestar el afecto, de vincularnos con los otros. Respetar nuestro cuerpo significa cuidarlo, valorarlo, no someterlo a ninguna exposición que no queramos, no hacer nada que no queramos, no dejar hacernos nada que no queramos. Y esto es muy importante, la prevención desde muy chiquitos, porque sabemos lamentablemente que hay situaciones en donde los chicos se ven, chiquititos digo, ¿no? En donde se ven expuestos a situaciones que los exceden, que no quieren, que no eligen. Para eso hay que estar informados y para eso debemos poder contar con nuestros padres para poder contar lo que está pasando. Bueno, Marisa, te agradezco mucho por haber estado. Sabes que para nosotros es muy importante que vos nos acerques esto y diferentes temas para que en casa, tanto los chicos como los padres o la familia que tengas a tu alrededor, se informe y lo podamos conversar. Buenísimo. Así que ya sabes, en tu casa, trata este tema, ya sea en el colegio, en casa, con quien creas vos que es más idóneo para conversar este tema, porque es una forma también de cuidarte a vos mismo. Muchísimas gracias. Un placer, y a vos te digo, nos vamos a un corte, que en el próximo bloque tenemos un montón de cosas más para compartir.